Bueno, pues seguimos aprovechando el tiempo entonces y vamos a seguir hablando de inteligencia artificial. Esta vez va a estar concentrada en algunas áreas, en los procesos de fiscalización, Big Data y facturación electrónica. ¿Quién va a hablar sobre este tema para nosotros? Pues una persona que tiene ya más de un cuarto de siglo de experiencia en desarrollo de software, implementación de proyectos críticos, de tecnología de la información, también análisis de datos, ha impulsado iniciativas clave como el régimen de factura electrónica, RTU digital, planilla del IVA electrónica y el Data Warehouse de la SAT, modernizando los sistemas tributarios y aduaneros para facilitar gestiones a contribuyentes. Actualmente se desempeña como gerente de informática de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, donde lidera la estrategia tecnológica institucional. Para hablar de inteligencia artificial en los procesos de fiscalización, Big Data y facturación electrónica, recibamos a Ronald Estrada. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor Samuel Alexis Rodríguez, Pedro Urrutia, por la invitación, a toda la Junta Directiva de CONACYT. También quiero extender un saludo de nuestro superintendente de Guatemala, el magíster Werner Ovalle. Gracias por la invitación. Vamos a iniciar por acá. Gracias. Bueno, un poquito el día de hoy contarles las experiencias de lo que hemos hecho en Guatemala, tanto en el giro de todo el manejo de información, el giro tecnológico, la evolución de la inteligencia artificial, que es algo que nos ha cautivado en estos últimos años, y pues vamos a contar un poquito de la historia de lo que tenemos en Guatemala. Voy a tratar de resumir por el tiempo. Vamos a tener una agenda de unas cuantas pasos que vamos a estar siguiendo. Definitivamente, para poder hablar de inteligencia artificial tenemos que ir a la fuente, y la fuente de todo esto pues son los datos. Los datos es lo más importante que tienen las administraciones tributarias y es la materia prima para que todos los algoritmos de la inteligencia artificial puedan hacer sus predicciones, toma de decisiones. Hay un punto bien importante que es justamente la parte de calidad, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que la calidad y cantidad y diversidad de los datos es lo que hace rica todos los algoritmos de inteligencia artificial. En la Administración Tributaria de Guatemala contamos con más de 200 sistemas, herramientas y servicios dedicados al contribuyente. Entre ellos, la parte medular, tenemos el RTU digital. Este es un sistema que salió justamente en la época de pandemia, tanto el RTU digital, nuestra factura electrónica, nuestra declaración electrónica, que es nuestro declaraguate, son los pilares fundamentales de toda la recopilación de información que tenemos en Guatemala. Pero también al tener tanto el tributo interno como la parte aduanera, pues nosotros también tenemos la Declaración Única Centroamericana y la FIDUCA, que son fuentes ricas de información de todo el ámbito aduanero. En números, importante que la factura electrónica fue el potenciador de la masificación de información en SAT. Solo de factura electrónica desde sus inicios tenemos ya más de 7.800 millones de documentos electrónicos. Esto nos ha permitido hacer un gran número de cruces y de generación de información. Más o menos 1.7 millones de documentos electrónicos al año es lo que recibimos, aproximadamente 5.2 millones de documentos electrónicos diarios es lo que se genera en la factura electrónica. Nuestra RTU digital, esto nos está generando 2 millones o 2.7 millones aproximadamente de transacciones que tenemos a nivel anual. Más de 7.000 transacciones diarias recibimos en este sistema. También tenemos nuestra generación de declaraciones, más de 28 millones de declaraciones al año y recibimos un promedio de 76.000 declaraciones diarias. También nuestra declaración aduanera con más de 800.000 transacciones anuales.
y un promedio de 2.300 transacciones diarias. Entonces, todo este cúmulo de información nos genera un mecanismo, o nos trajo a la reflexión de generar un mecanismo para gobernarlo, y ahí es donde tenemos nuestro gobierno de datos, ¿verdad? Tenemos un gobierno de datos que vamos a hablar dentro de un momento, para generar toda esta parte de información, la identificación de valores atípicos de la factura electrónica, detección de anomalías, detección de fraccionamiento de FEL y muchos otros cruces de información generados de todo este valor del uso de la información. La evolución tecnológica que hemos tenido en la administración tributaria ha sido fuerte. Iniciamos en los años recientes de la formación con sistemas cliente-servidor, nuestra primera red que conformó todas las oficinas tributarias sincronizadas y completamente conectadas. Evolucionamos a la tendencia de N-Capa, servicios en línea. Para los años 2019 al 23, la incorporación del elemento de Big Data, la incorporación de servicios de nube, el uso de infraestructura de nube, microservicios, y hoy en los años futuros, 24, 25 en adelante, ya nos estamos preparando para toda la parte de Machine Learning y de inteligencia artificial. La infraestructura tecnológica es un pilar fundamental para poder soportar todas estas aplicaciones, sistemas, servicios dedicados al contribuyente, y así es como nosotros lo tenemos implementado. Pues gracias, acá tengo un amigo presente, el licenciado Abel Cruz. Él fue el impulsor tanto de la factura electrónica como del concepto de la infraestructura en nube. Si nosotros no tuviéramos este concepto, la factura electrónica no hubiera sido un pilar, un sustento. ¿Por qué? Porque nos hubiéramos tenido que dedicar a la construcción de un centro de datos especializado en la factura electrónica antes de impulsarla. Esto hubiera tenido un costo el día 1 bastante oneroso para poder recibir exponencialmente 1, 2, 10, 500 hasta recibir las 7.800 millones de facturas, y hoy lo tenemos gracias a las nubes. ¿Cómo tenemos la tecnología en SAT? Pues contamos con una arquitectura híbrida de servidores locales y de infraestructura en nube. Tenemos la bendición de contar con 3 sitios. Es algo de que hay pocas administraciones tributarias en Latinoamérica que pueden contar con esta tecnología. Nosotros tenemos 3 sitios donde resguardamos toda la información, y aparte tenemos una nube que le llamamos nuestra nube transaccional, que es donde tenemos los sistemas como la factura electrónica, nuestro registro tributario unificado, y tenemos aparte otra nube que le llamamos la nube analítica, ¿verdad? Es toda la parte medular que nos sirve para el análisis de las transacciones, tanto de la factura electrónica, declaraciones, y todo esto nos permite tener una interconectividad con el sistema bancario, nos permite tener una interconectividad con varios organismos del Estado. Nosotros somos un hub de información que proveemos a través de toda la parte de las declaraciones, el tema registral y la declaración electrónica, información mucha para los procesos del Estado. También tenemos entonces la interconectividad contra nuestras oficinas tributarias, y todo esto pues le da el servicio a nuestros contribuyentes. Pasemos entonces muy rápido a los conceptos de inteligencia artificial. Es un tema que hemos estado hablando en los últimos años, potenciado, pero vean, la inteligencia artificial es un término que fue acuñado en el año de 1956. Lo que pasa es que hoy tenemos toda la tecnología para viabilizarlo y masificarlo, ¿verdad? Entonces, definitivamente es un concepto que hoy ya no se detiene. Debemos estar preparados para absorber todo este componente de todo el cúmulo de información y cómo vamos a manejarla. Realmente pues la inteligencia artificial, vamos a tener mucho concepto en estas charlas del día de hoy, pero es una rama de la informática y permite algunos aspectos. Tenemos 5 aspectos importantes de la inteligencia artificial. En primer lugar, lo que le llamamos el Machine Learning, o es el aprendizaje automático. Tenemos las redes neuronales, tenemos el procesamiento del lenguaje natural,
la visión computarizada y la robótica. Parte de los temas que ya se han hablado acá. Usos de la inteligencia artificial, machine learning, creo que ya lo tenemos, lo utilizamos todos los días cuando nos ubicamos, la geolocalización de nuestro celular que nos sugiere algunos eventos, algunos restaurantes, si hacemos alguna compra y nos sugiere otros servicios relacionados con la compra que hicimos, todo eso está procesado por un aprendizaje automático. El machine learning es un aprendizaje que no hay que programarlo, ¿verdad? Automáticamente con la información de la que va tomando de todos nuestros servicios y usos, va tomando ciertas decisiones para hacer sugerencias. Las redes neuronales es como nuestro cerebro piensa, ¿verdad? Es una forma de manejar toda esa actuación y toma de decisiones. Hoy lo utilizamos, por ejemplo, en el reconocimiento de los asistentes como Siri o Alexa. Estos asistentes utilizan este concepto de redes neuronales. El procesamiento del lenguaje natural ya lo estamos viviendo con los traductores, ¿verdad? Ahora ya no van a haber barreras de idioma, ya hay lanzamientos tecnológicos que nos permiten tener una conversación simultánea y en línea y hacen toda la traducción del idioma. Esto se hace por medio del procesamiento del lenguaje natural. La visión por computadora, esta es muy interesante y aplicable en la administración tributaria porque es por medio del reconocimiento facial, vamos a poder dar certeza de que las transacciones tributarias que está haciendo una persona con su dispositivo móvil, pues es él el que las está realizando. Y finalmente la robótica, pero no solamente la parte de automatización física de un robot, sino la automatización de procesos, ¿verdad? El concepto de RPA, esta automatización de procesos es una exploración muy importante que deben hacer las administraciones tributarias porque puede llegar a potenciar procesos repetitivos y todo ese personal capacitarlo en otro tipo de talentos. ¿Qué oportunidades vemos del uso de la inteligencia artificial en los procesos tributarios? Pues definitivamente vamos a tener una evolución importante al aplicar la inteligencia artificial en los procesos tributarios. Eso nos va a ayudar, por ejemplo, a ser más eficientes, a ser más precisos y tener equidad. En la automatización de procesos tributarios, la inteligencia artificial nos va a ayudar o ya nos está ayudando para el tema de recopilación de datos. Esto es bien importante porque hoy datos tenemos en todos, de muchas fuentes de información. Así que es importante tener alguna automatización de procesos que nos permita la recopilación de estos datos, el procesamiento automatizado. No es fácil el proceso de limpieza y calidad de los datos. Este es un proceso muy complejo, pero muy importante porque si no manejamos una buena calidad del dato, una buena limpieza o estandarización de los datos, pues se va a hacer más complejo toda la parte analítica y la interpretación de los algoritmos de inteligencia artificial. Pero hoy la buena noticia es que tenemos procesos automatizados y mucha tecnología que nos permite hacer esta extracción y procesamiento automatizado. Y definitivamente nos va a brindar servicios para el contribuyente, ¿verdad? La inteligencia artificial nos va a permitir estar más cerca del contribuyente y tener mejor cobertura. ¿Cuáles son algunas mejoras que hemos detectado para el proceso de evasión? La inteligencia artificial que nosotros hemos utilizado nos ha ayudado para la detección de patrones sospechosos, anómalos en nuestra facturación, en los procesos de declaración, en el comportamiento de la declaración. Se ha podido hacer análisis predictivos para identificar patrones de estos comportamientos y fraudes. Hemos hecho detecciones tempranas de evasión con grupos, ¿verdad? Con predicciones y patrones posibles de evasión. Se ha tenido una investigación automatizada. Altos volúmenes de información pueden ser fácilmente recorridos, identificados y clasificados a través de la inteligencia artificial y eso pues nos ha permitido ser más eficientes en la detección y análisis de algunos datos muy relevantes.
¿Qué otros aspectos nos han ayudado para la recaudación de impuestos? Definitivamente, la inteligencia artificial es un promotor para nuestra función principal, que es recaudar. Tenemos mayor eficiencia. Los procesos de selección de casos, que voy a hablar en un momento, han sido mucho más eficientes, mucho más ágiles, mucho más certeros, ¿verdad? Ya son procesos que tienen un nivel de garantía mucho más altos. Tenemos mayor equidad, realmente no hay una parte humana involucrada en un proceso de detección, es más un proceso de riesgo, un proceso automatizado. Entonces no se tiene una discrecionalidad humana, eso genera más equidad y nos ha ayudado en la recaudación, porque los procesos recaudatorios son mucho más eficientes y mucho más certeros para los procesos de selección. Ahora bien, vamos a explorar un poquito cómo es que manejamos el tema de fiscalización. Aquí me voy a detener para poder explicarles cómo es que todas estas herramientas y el grupo de soluciones que tenemos, pues nos han ayudado al proceso de la fiscalización. Un poquito el diagrama. Aquí es un ejemplo de cómo se automatiza la parte de la selección automática de casos, ¿verdad? De cómo es que podemos utilizar toda esta información, cuáles son las herramientas utilizadas para poder manejar el tema de la selección de casos y auditorías. En primer lugar, tenemos el tema de nuestras fuentes. Vamos a ver, acá tenemos la fuente principal, es nuestro registro tributario unificado. Aquí es donde tenemos toda la clasificación de los contribuyentes, su actividad económica, los impuestos a los que está afiliado, obligado. Tenemos nuestra factura electrónica como fuente interna y tenemos una serie de ecosistemas, tanto internos como por ejemplo toda la generación de las retenciones, la cuenta corriente de los contribuyentes, tenemos bases de datos internas y también información exógena de bases de datos externas. Pero también acá no son solo fuentes que son, le llamamos técnicamente datos estructurados, no solamente base de datos. Con la inteligencia artificial nosotros hemos podido manejar todo el concepto de datos no estructurados, ¿verdad? Documentos, información que proviene de otras fuentes que podemos procesar de una forma automatizada para poder entregar el siguiente paso, que es una extracción, limpieza y transformación. Esta parte de automatización entonces es el proceso que nos lleva a poder automatizar toda la limpieza, extracción y estandarización de nuestra información. Posterior a agarrar toda la información de las fuentes, se hace todo un proceso por medio de transformaciones, automatización y criterios. Aquí me detengo un paso muy importante porque es sumamente crítico que se establezcan normativas de criterios. Cuando yo tengo varios formularios, varias declaraciones y nos hemos topado con versiones de declaraciones donde las casillas cambian de lugar, es muy importante tener un criterio de estandarización, ¿verdad? ¿Cómo le voy a llamar a la casilla ventas de una manera transversal? Porque si no pierdo el hilo de dónde va esa información. Entonces, todos esos criterios de estandarización son aplicables en esta capa de automatización para que sean transformados e incorporados en lo que le llamamos nuestro data lake, ¿verdad? Esto ya es la fuente de información totalmente centralizada y tenemos tres componentes basados en esta arquitectura. Tenemos el componente de datos tipo bronce, de datos tipo plata y de datos tipo oro. Cada uno de los niveles de almacenamiento de información están orientados a un segmento de personas que lo consultan. Por ejemplo, el tipo bronce, que le llamamos datos crudos, esto básicamente es yo estandarizo, yo reúno la información y la ubico en un almacenamiento que puede trabajar una persona que tiene el conocimiento como un científico de datos, un ingeniero, que puede administrar toda esa información y le puede generar o es necesario que tenga ese nivel de detalle.
Pero después manejamos lo que le llamamos el dato plata, ¿verdad? Este dato plata ya es una evolución del dato crudo. Aquí ya tiene cierto filtro, aquí ya tiene cierto tratamiento y está destinado ya para hacer análisis, ¿verdad? Para que los grupos que le llamamos de power user en las diferentes unidades tengan un tratamiento específico y puedan utilizar este tipo de almacenamiento. Y por último tenemos el almacenamiento oro, que básicamente aquí ya tiene un enriquecimiento de la información, donde ya hay resúmenes, ya hay datos más consolidados y simplificados. Todo esto entonces pasa por un procesamiento con herramientas analíticas a espacios de trabajo que le sirven a todas las unidades administrativas de recaudación, fiscalización, jurídico, para terminar en la entrega de tableros, en la entrega de análisis y reportes. Pero estos son hallazgos que damos no solo para la selección de casos y nombramiento de las auditorías, sino para el trabajo final del auditor. Ya con todo este ecosistema, el auditor puede entrar a ciertos tableros y resúmenes para ver el comportamiento o poder hacer exploraciones para poder ampliar la cobertura de su auditoría. Entonces, este es todo el mecanismo que tenemos, el uso de toda la información tanto de la factura electrónica, y aquí es donde se combina la parte de la arquitectura híbrida, donde tenemos la capa transaccional en una nube y la capa analítica, ¿verdad? Todo este elemento transaccional de las fuentes internas pasan a toda la capa analítica. Entonces, esas dos nubes, pues pasa de la fuente. Vamos a ver, pasa del origen al destino. Toda la parte analítica pues ya se aloja en otra nube por el nivel de potencia que se requiere para el procesamiento de toda esa información, es que tenemos segmentados en dos componentes. En algún punto vamos a evolucionar para que las dos nubes también sean un respaldo una de la otra, pues no es innegable de que hay procesos que estas grandes empresas han fallado, ¿verdad? Han habido cortes mundiales de estas nubes, entonces podemos hacer una contingencia entre ambas. Los perfiles, esto es bien importante, los perfiles profesionales han cambiado ya para toda esta parte analítica, ya no solo son ingenieros en sistemas, auditores, economistas. La Administración Tributaria de Guatemala ha incorporado una serie de perfiles nuevos, por ejemplo, matemáticos, físicos, químicos, científicos de datos, científicos de ciencias jurídicas, siempre los ingenieros de sistemas, ingenieros industriales para que nos ayuden en los procesos. Importante, por ejemplo, como los físicos químicos nos han ayudado porque son personas que proveen algoritmos predictivos y comportamientos que salen de los esquemas tradicionales de los economistas y auditores y también inclusive de los ingenieros en sistemas, ¿verdad? Evoluciona todo este perfil y nos ha ayudado mucho tener un ecosistema integrado de profesionales. Creo que aquí es válido mencionar, la buena práctica que hemos tenido es que la parte de tecnología no nos damos abasto. Tecnológicamente nosotros no pudiéramos entregar todo este cúmulo de análisis, tableros, reportes. Entonces lo que tuvimos que hacer es masificar, entrenar a especialistas que le llamamos Power User en todas las áreas para que ellos sean los que construyan análisis, ¿verdad? Construyan y utilicen todos estos procesos de datos. De lo contrario, no hubiéramos podido masificar y llegar a todos los niveles. Así que la parte tecnológica, una gerencia de tecnología, solo nos encargamos en que toda esta plataforma esté disponible, esté resguardada y tenga continuidad de operaciones. Voy a ir muy rápido en esta parte, son algunos ejemplos de las herramientas y cuál es el nivel de inteligencia artificial que puede ser utilizada. Por ejemplo, manejamos el Caseware IDEA, que básicamente el nivel de inteligencia artificial es bajo, tiene un nivel de flexibilidad bajo, desde un criterio de qué tanto lo puedo modificar, ¿verdad? Está destinado completamente a la auditoría digital. Está diseñada para realizar análisis contables, su aprendizaje es básico, es bastante intuitivo y rápido y está dedicado a los auditores.
Continuando a un nivel medio, digamos, tenemos herramientas como el SPS Modeler, es de nivel de inteligencia artificial, ya lo puedo incorporar más alto, es una plataforma de minería de datos y analítica visual. Este sí está destinado para construir modelos predictivos sin necesidad de programación, también es una curva de aprendizaje bastante baja y está destinada a auditores, economistas, físicos, matemáticos y científicos de datos. Y ya el punto final pues es herramientas como R y Python, que ya son las tendencias a nivel mundial, sobre todo Python, que es el que estamos estandarizando y usando en la administración tributaria, y ese sí nos permite una programación un poquito más fina, un poquito más extensa, tiene un uso de la inteligencia artificial también muy alto. Esto ya es un entorno personalizable. Yo aquí con esta programación puedo explorar de una manera muy fina todos los datos. Sí requiere una curva de aprendizaje más profunda, más tecnificada, pero no solo está destinado a sistemas, podemos entrenar ciertos perfiles para el uso de estas herramientas como Python. ¿Qué es lo que estamos haciendo con inteligencia artificial? Tenemos un proyecto que está en desarrollo y es el tema, como lo mencionaron los expositores anteriores, de los agentes. Ya estamos tratando de implementar agentes de inteligencia artificial que ayuden al auditor, al jurídico, de poder hacer su trabajo mucho más eficiente y mucho más rápido. Entonces, en este año estamos trabajando en un agente que le sirva para la parte de la auditoría y de la fiscalización. ¿Cuál es la idea entonces? Construir este agente que esté alimentado por toda la información fuente que tenemos, los procesos de fiscalización que se han realizado, la historia de fiscalización que tiene un contribuyente, para que cuando yo como auditor tenga ese nombramiento, yo le pueda hacer preguntas a la gente y me dé relacionamientos, me dé comportamiento, me pueda dar alguna tendencia, me dé, por ejemplo, de manera muy rápida las últimas declaraciones del contribuyente, si ha estado omiso en los últimos años o cuál ha sido su comportamiento. Para poder hacer el trabajo mucho más eficiente. De lo contrario, pues los auditores tendrían que entrar a sistemas, no siempre están todos integrados, así que tendrá que tener 1, 2, 3 o 4 accesos para poder hacer una identificación o verificación de datos. Esperamos entonces que con este agente poder unificar todo el universo de información de un contribuyente y ponérselo a disposición de una forma natural al auditor. Ese es uno de los proyectos que estamos trabajando y va en desarrollo. Muy bien, y ahora con estos números que les comento de los miles de millones de documentos electrónicos, pues ya nos posicionamos en un punto del manejo de Big Data, ¿verdad? Aquí ya necesitamos conceptos de Big Data para poder procesar esa información. De lo contrario, si seguimos procesando la información de la manera tradicional, cruces, analítica tradicional, no vamos a sacarle todo el provecho a todo este cúmulo de información que tenemos en las administraciones tributarias. Es importante, y esta es una recomendación para cuando yo incorporo todos estos procesos de analítica, inteligencia artificial, tener el concepto de madurez de un gobierno de datos. En SAT Guatemala nosotros tuvimos el marco de referencia de DAMA para poder orquestar el concepto de un gobierno de datos. Recientemente teníamos la gerencia de gobierno de datos, hoy se creó una gerencia que le llamamos gerencia de riesgos y gobierno de datos. Esta nueva gerencia va a ser la encargada de toda la normativa del uso de la información. Hay una recomendación, generalmente en las administraciones tributarias se cree que los dueños de la información son los tecnólogos de informática, ¿verdad? Donde dicen, mira, ¿y a quién le pido esta información? Al de informática. Entonces nos llueven solicitudes de todos los actores, grandes directores, que no les puedo decir que no, ¿verdad? Donde me dicen, yo quiero esta información, yo quiero esta otra información, y como tecnólogo pues yo no puedo limitar eso. Entonces, lo importante es tener una madurez en una gobernanza de datos.
¿Por qué? Porque si yo le cuento al contribuyente que cualquiera por medio de una solicitud a la informática puede tener acceso a sus datos, pues no va a tener un nivel de confianza muy bueno. Entonces, el modelo de madurez de gobierno de datos nuestro nos permite regular, ¿verdad? No cualquiera puede pedir la información. ¿Quién la puede pedir? ¿Cuándo la puede pedir? ¿Por qué la puede pedir? Hay un proceso dentro de las estrategias y normativa que se llama el ciclo de vida de la información. Este concepto no es menor porque puede ser un concepto que puede llevar a un costo muy importante. Imagínense que no podemos decir que una declaración prescriba. Entonces voy a tener que guardar los datos de esa declaración 5, 10, 20, 30 años. En mis servidores locales pues tiene un único pago, un único costo, pero en la nube cada dato que yo resguardo tiene un costo y si ese es lo sumo por año, entonces ese costo puede ser bastante inmanejable. Entonces tenemos que entrar a procesos de madurez de manejo de la información para poder entender que esos datos tienen caducidad o por lo menos que voy a poder extraerlos del almacenamiento en línea y hacer políticas de entrega. Hay unidades de auditoría gubernamental que pueden pedir, hay ministerios públicos que pueden pedir información, pero podemos regular a indicar que hay información que va a tardar 3 días en ser entregada o va a tardar 10 días en ser recuperada, ¿verdad? Para que entonces los costos de almacenamiento de la información sean razonables. De lo contrario, mantener en línea y en vivo toda la información durante 30, 40 años va a ser muy caro ahora con el uso de las nuevas tecnologías. Hay que tener esta madurez, este gobierno que nos permita justamente este componente de la propiedad del dato, ¿verdad? ¿A quién le voy a poder entregar un dato? ¿Para qué se lo puedo entregar? ¿Quién va a ser la persona que me dé el ok de decir ese dato le corresponde o no visualizarlo a alguna persona? Y para terminar esta parte, la alfabetización de datos. Este es un concepto bien rico porque una vez tengamos todo este cúmulo de tableros, de información y disposición de esta información, pues hay que decirle a nuestros auditores, a nuestros usuarios internos, dónde está, qué es, cómo se maneja, y esa es la parte de la alfabetización. Se construyen muchos tableros y generalmente ni se usan, porque no se sabe que existen, porque no se sabe cómo llegar a ellos, ¿verdad? Inclusive acá es donde manejamos la parte de la estandarización, cómo le vamos a llamar al total de ventas, cómo lo encuentras, cómo encuentras una retención dentro de todos los tableros, es la parte de alfabetización. El proceso de gestión transversal de gobierno electrónico, lo que les hablaba, nuestra gerencia ahora de riesgos y gobierno electrónico es la que norma, es la que dice quién puede ver qué dato, cómo es que lo vamos a manejar internamente, y la gerencia de tecnología es la que soporta toda esta infraestructura. Estos datos pasan a una parte analítica, por ejemplo, con la gestión de riesgo de cumplimiento. Se hacen mapas de brechas, perfiles de riesgos, matrices de riesgos. Se han hecho análisis y detecciones de casos, tanto tributarios como de comercio exterior, y se han implementado acciones de cambios estructurales, orientación al contribuyente, control de cumplimiento y auditorías, ¿verdad? Esta es toda nuestra dinámica ya de operación. Este concepto es muy interesante, es un concepto que empezamos a acuñar una vez teniendo la información consolidada. La ventaja de la Administración Tributaria de Guatemala es que tenemos tanto los datos tributarios internos como aduaneros, y eso nos permitió este concepto de relacionamientos, ¿verdad? Hacer un relacionamiento registral. Antes era una tarea bien manual, donde yo podía explorar y tenía que hacer consultas en varios sistemas para ver si los contribuyentes estaban relacionados. Hoy podemos hacer con la tecnología que tenemos inmediatamente relaciones registrales, relacionamientos transaccionales, y tenemos la finalidad de buscar grupos económicos ocultos, ¿verdad? Ahí podemos encontrar algunas redes y se han descubierto algunos casos importantes que se han puesto a la luz de redes que tienen un manejo bastante interesante.
Esto lo hacemos por medio de una tecnología matemática que se llama el análisis de grafos. ¿Por qué de grafos? Porque básicamente genera esta área de esta gráfica. Esto es un caso real, ¿verdad? En el centro es un contribuyente y a su alrededor todos los relacionamientos que pueden irse extendiendo, y yo puedo ir viendo cada uno de los contribuyentes que se relaciona a la vez con quién más se relaciona. Entonces tenemos hasta 10 niveles de relacionamiento que este sistema puede entregar para el análisis, ¿verdad? Eso nos ha ayudado en la detección de clúster de alto riesgo. Hacemos algoritmos de centralidad, detección de comunidades, PageRange, filtrado de atributos. La ventaja del análisis por grafos es la parte visual. Visualmente podemos explorar y ir analizando cuáles son las tendencias de relacionamiento de cada uno de los contribuyentes que estamos analizando. Esto nos ha dado mucho éxito en el descubrimiento de estas redes, ¿verdad? Dentro de la parte de la masificación y entrega de información, pues también tenemos la obligación de entregar información al contribuyente y al ciudadano. SAT, como todas las administraciones tributarias, tiene una obligación de publicar estadísticas, y generalmente se publican en archivos PDF o en archivos de Excel o en archivos de texto que pueden ser después manejados. Pero nosotros recientemente lanzamos este concepto que le llamamos el SAT Data Plus. Este concepto es poner a disposición del contribuyente todo un grupo de tableros analíticos para que él mismo haga sus análisis, ¿verdad? Y esto está directamente conectado a nuestra base de datos de nuestra nube analítica. Aquí no son archivos, no tiene que procesar, se le entrega al contribuyente toda la información analítica, donde él por medio de variables puede hacer todo un análisis. Esto es fabuloso para todos estos grupos de investigación, para los contribuyentes que también quieren entrar a un nuevo mercado, validar cómo es que están las tendencias de ese mercado, lo pueden hacer con nuestro concepto de SAT Data Plus. Tenemos variables de comercio exterior, de recaudación, y algo muy novedoso es el parque vehicular. Nosotros también tenemos a nuestra responsabilidad la administración del impuesto de circulación de vehículos, así que ponemos a disposición estadísticas del parque vehicular para ver cómo están las importaciones, la entrada de vehículos, vehículos eléctricos. Toda esa información está pública y disponible. Próximamente entonces, aparte de entregar este portal de consultas, queremos hacer un agente también para el contribuyente para que pueda tener acceso a toda esta información. Me queda poco tiempo, voy un poquito más rápido. Vamos a hablar de la factura electrónica en línea, el potenciador número 1 para nosotros de todos los conceptos de Big Data e inteligencia artificial. Definitivamente la incorporación de la factura electrónica para nosotros fue un hito no solo de tecnología, sino que de inversión. Ahí fue donde potenciamos toda la parte tecnológica para dos componentes, el control y la facilitación. Definitivamente la facilitación porque permite la automatización inmediata de documentos, ¿verdad? Podemos emitir los documentos. Algo muy importante de nuestra factura electrónica es que tiene notificaciones de cuando me graban una factura que quizá yo no pedí, puedo ahí poner una denuncia de que alguien está facturando, puedo hacer una denuncia, nos dimos cuenta de que me facturaban y después me anulaban y el contribuyente no se daba cuenta. Empezamos como ejemplo las garantías, entonces yo hago mi factura y resulta que mi factura ya no tiene garantía porque ya fue anulada, entonces tenemos una notificación de anulación, de recepción, de emisión. Definitivamente nuestro producto estrella de la factura electrónica es nuestra aplicación móvil, en la cual podemos facturar. Ahorita les doy unos números de nuestra aplicación. La factura electrónica es el pilar fundamental de nuestra declaración prellenada. Si bien es cierto, no tenemos una declaración final prellenada, sí tenemos muchos aspectos prellenados en diversas declaraciones. Un pequeño contribuyente, un profesional que presta servicios, ya le decimos, ojo en tus ventas, ¿verdad? Porque estás declarando menos de lo que yo sé que facturaste. Entonces, yo lo dejo pasar, pero ahí está el alertivo, ya ahí hay un riesgo. Entonces, ya esto ya lo estamos manejando.
Otra ventaja de nuestra aplicación es que puede generar una factura por medio de voz. Yo le puedo dictar a la aplicación a quién va la factura, cuál es el tipo de servicio y el monto, y me genera la factura. Pero del lado del control nos ha ayudado. Tenemos el control sobre límites de facturación. En Guatemala hay un límite de facturación para consumidor final y si no permite, digamos, pasarse de ese límite, hacemos detección de fraccionamientos, valores atípicos y detección de anomalías. Esto es parte de la funcionalidad de nuestra factura electrónica, de nuestra aplicación FEL. Algunos valores tenemos para agosto, casi 1 millón de descargas. Es una de las aplicaciones más descargadas a nivel del gobierno de Guatemala. Esto es lo que les comentaba, hemos estado promocionando mucho de que podemos facturar por medio de voz. Aquí es donde ya utilizamos un agente de inteligencia artificial y reconocimiento del lenguaje natural para poder generar las facturas, a quién se le va dirigiendo, qué tipo de servicio está entregando y automáticamente genera y envía la factura, ¿verdad? Entonces es algo muy rápido, muy eficiente. El detector de anomalías, no voy a dar mucho detalle porque aquí los compañeros de CIAT y Microsoft van a hablar a detalle de esto, pero nosotros en Guatemala también ya lo tenemos incorporado, nos ha dado muy buenos resultados el detector de anomalías. Ahorita voy a hablar muy rápido de qué hemos encontrado. Por ejemplo, hemos encontrado ventas elevadas sin respaldo, ventas dirigidas exclusivamente a un cliente, compras e importaciones en periodos recurrentes, promoción inusual de notas de créditos, autoevaluación excesiva de DTS. Esto nos ha ayudado. Por ejemplo, tenemos hoy una operación diaria donde validamos por medio del detector y por medio de otros procesos cómo está la facturación. Entonces yo puedo detectar una facturación anómala en ese día, tengo el contacto con el contribuyente y le digo, oye, me facturaste, hay una historia acá que tuvo un contribuyente que facturó un poquito más del PIB de Guatemala en su factura, entonces si se le llamó y le digo, mira, realmente qué pasó, y entonces tiene dos procesos, o la confirma o la anula, ¿verdad? Para poder tener datos consistentes de manera muy práctica nos ayuda esto. Esto es muy interesante porque por medio del tema de ley de Benford hicimos una estadística y detectamos casos de facturación al límite, ¿verdad? Como 2.500 es el límite, entonces se fraccionaba. Muchas pequeñas facturas de 2.500, cierto establecimiento, entonces ahí podemos detectar muy pronto y hacer los alertivos necesarios a esos establecimientos. Y esto es importante porque entonces esto se promociona, digamos, se publica para que el contribuyente sepa que nosotros tenemos este tipo de control y desestime todos estos ensayos que ellos pueden hacer y nos ayuda en la auditoría temprana, ¿verdad? Esto es otro caso muy interesante que se descubrió con el detector de anomalías. Esto fue algunos restaurantes de comida rápida, regreso. Detectamos anulaciones por horarios. Si se fijan, a las 0 horas y a las horas de cierre de algunos restaurantes entre 5 y 7 de la noche hacían gran cantidad de anulaciones. Finalmente su excusa fue un error de sistema. Siempre nos atacan a los informáticos que todo es error de sistema, pero eso fue la salida política, un error de sistema, ¿verdad? Pero bueno, detectamos eso, nos ayudó a detectar de que en el cierre de los sistemas parte de su proceso era anular facturas, entonces ahí ya tuvieron que corregir el sistema para que esto ya no pasara. Bueno, pues finalmente, ¿qué otros usos tenemos de la inteligencia artificial en SAT? Asistentes legales. Estamos trabajando también en un asistente que le estamos dando la legislación de Guatemala, la jurisprudencia, algunos casos, para que pueda nuestro jurídico poder hacer consultas directas de ese asistente y poder hacer su trabajo mucho más fácil. Yo creo que aquí me detengo un minutito y comentarles, lo que sí es muy importante es que utilicemos procesos de inteligencia artificial privados.
Definitivamente toda esta jurisprudencia, documentos importantes tributarios, documentos de recaudación de un contribuyente que por ley no podemos divulgar, pues no se lo podemos subir a un chat GPT, ¿verdad?, público, o a una IA china que no se sabe para dónde va a caer esa información. Aquí la recomendación es que utilicemos inteligencias artificiales privadas, ¿verdad?, para que toda esa información sea procesada y quede al resguardo de nuestra institución. Tenemos nuestro chatbot que se llama Rita. Ese es el chatbot que tiene la Administración Tributaria, ya tiene procesos de inteligencia artificial, nos ha ayudado mucho en el manejo de todas las consultas a los contribuyentes. Este es un proceso que hoy estamos también evolucionando para que se convierta no solo en un asistente, sino tenga toda la parte de un gestor para poder orientar mejor al contribuyente. Este es un proceso también que estamos manejando con inteligencia artificial y le llamamos el onboarding digital. Desde la pandemia el registro tributario tuvo que cambiar muy rápidamente. Aquí mi amigo Abel Cruz sabe de esto porque nos tocó vivirlo en este proceso, qué hacer del día 1 al día 0, donde teníamos que cerrar todo. Pues tuvimos la bendición de que en ese momento salió nuestro RTU digital completamente en nube, 0 papel, 0 presencialidad, y pudimos seguir atendiendo desde el siguiente día al contribuyente. Pero tuvimos que establecer algunos mecanismos. Por ejemplo, hoy se necesita grabar un video, ¿verdad?, para poder obtener una credencial en nuestra agencia virtual. Lamentablemente la misma inteligencia artificial la están usando para generar esos videos y tratar de obtener credenciales inválidas. Entonces vamos a entrar con un contraataque de la inteligencia artificial, que es este onboarding digital, donde por medio de la visión computarizada vamos a hacer un proceso de verificación de prueba de vida, ¿verdad?, para ver si la persona que está del otro lado del dispositivo es quien es, por medio de captura de facial y biométrica, un comportamiento hacia nuestro registro nacional de personas para ver si ese comportamiento biométrico hace match, y cualquier tipo de registro, fotografía que tengamos dentro de la administración tributaria también lo vamos a procesar. Entonces eso va a quitar este concepto del video y vamos a colocar este onboarding digital para poder potenciar y garantizar que la obtención de una credencial electrónica de nuestro sistema sea completamente válida. Preparándonos para el futuro, definitivamente la administración tributaria tiene que avanzar a tener un proceso completo, y nosotros estamos trabajando en capacitación, estrategias de integración, colaboración para incorporar esta parte, ¿verdad?, incorporar realmente una unidad de inteligencia artificial en SAT. Aquí nosotros hemos acuñado el concepto de gobierno de la inteligencia artificial. No podemos generar proyectos aislados, todas las unidades queriendo inteligencia artificial como sucede hoy, todos queriendo acceso al ChatGPT. Lo que hacemos entonces es que vamos a generar una unidad que su misión va a ser esa gobernanza. ¿Qué tipo de inteligencia artificial? ¿Qué tipo de usuarios? ¿Quiénes lo van a poder potenciar? Pues básicamente nos estamos preparando para tener esta unidad, va a tener esta visión y esta misión. Perfecto, entonces con esto llego al final, les quiero dejar unas últimas reflexiones. La inteligencia artificial no le viene a quitar el trabajo a un auditor, a un desarrollador, definitivamente viene a potenciar su trabajo, a ayudar también en el control basado en riesgo y a fortalecer el cumplimiento voluntario. Conforme vayamos fortaleciendo esta confianza en el cumplimiento voluntario, pues vamos a potenciar mayor recaudación y mayor credibilidad. Y como estamos hablando de inteligencia artificial, los dejo con una inteligencia artificial generativa con un saludo y reflexión final. Un gusto saludarles. No fue diseñado para realizar el control de cumplimiento y fiscalizar con frialdad, sino para acompañar con inteligencia. Mi propósito es anticipar riesgos, detectar inconsistencias y apoyar la equidad tributaria. Pero no camino solo. Necesito del criterio ético del auditor, de la responsabilidad del contribuyente y del diálogo constante entre todos los actores del sistema tributario.
La inteligencia artificial que me da vida no sustituye la confianza, la construye. Al trabajar juntos, tecnología, profesionales y contribuyentes, podemos lograr un sistema tributario más justo, eficiente y enfocado en el cumplimiento voluntario. Agradezco la invitación a este segundo Congreso Internacional de Consultores Impositivos para hablar sobre mi naturaleza y la forma en la que puedo apoyar a la SAT en el cumplimiento de sus funciones. Que sigan disfrutando de este magno evento. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a Ronald Estrada por compartir la experiencia guatemalteca con nosotros. Invito a la secretaria general, por favor, Saika Mejía, acérquese para entregar tanto presente como certificado por su presentación, por su conferencia, a Ronald Giovanni Estrada Ávila, que nos ha hablado de inteligencia artificial, Gracias. concretamente la experiencia de Guatemala. Muy amable. Gracias, Sai. Inteligencia artificial como herramienta, y la herramienta no es un fin, es un medio para lograr ese fin. Y es una herramienta que resulta muy bien para quien sabe lo que quiere y para quien puede corregir a la inteligencia artificial diciendo no es eso lo que busco o no es esa la vía, es esto lo que quiero. Entonces eres el dueño y a partir de que eres el dueño te salen bien las cosas y puedes agilizar esos procesos utilizando la inteligencia artificial. Vale en nuestra área, vale en otras muchas áreas del conocimiento también. Qué bueno conocer la experiencia guatemalteca. Gracias otra vez, Ronald, con el aplauso de la concurrencia.